Hola, bienvenidos. Yo soy Hildegarda Torraca y quiero invitarlos a que se suscriban en este canal donde desde este primer momento voy a tratar de darles orientación y darles un poco de rostro a mi emprendimiento y a otros proyectos más que vienen en camino. Y bueno, por eso este primer programa, o como decir, capítulo, es justamente el testimonio que quiero dar del emprendimiento que abrí hace 12 años, que tuve hace 12 años, eh, de Liquilikis. En mi blog de Liquilikis Ventas está la historia resumida, una cuartilla, eh, todo lo que me sucedió, ¿sí? Les platico desde el principio mis gustos. Desde pequeña, desde que tengo uso de razón, y todas las personas que me conocen en Ciudad Bolívar saben que siempre me gustaron las telas, la costura, y siempre fue como mi entretenimiento cuando yo estaba pequeña. Pero mostré un gusto un poquito más de lo normal, de ser un puro juego, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ya yo tenía unos 5 años, 6 años, quizás cuando yo estaba en el kinder, y esto obviamente contado por mis padres, sobre todo mi mamá, que es la que me cuenta las anécdotas. Yo pues, simplemente agarraba las telas, agarraba la aguja, agarraba los hilos, ¿no? En esta experiencia, por supuesto, teníamos nosotros de pequeños un cuarto de juego, mi hermana y yo. Y pues yo siempre me divertía era con eso, prendían el televisor, que era así como el centro del entretenimiento en aquellos momentos en la época, en los 80, realmente en el 80, ¿no? Comenzando los 80. Em, Tan simple como que el ruido del televisor solamente escuchaba, ni siquiera prestaba atención y yo estaba concentrada, era en mis telas y en mis agujas, hasta que mi mamá, pues, me di cuenta que había una máquina de coser. Mi mamá la tomaba, como todas las mamás de esa época, hacían costuritas para los hijos y obviamente pues yo me pegaba ahí, que es lo más fácil con lo que comencé a ver que mi mamá lo hacía, las faldas. Pues más que todo hacer faldas, ¿no? Porque éramos dos niñas. Y bueno, poquito a poco me le fui metiendo, me le fui metiendo, me le fui metiendo la cara, la cara, la cara, hasta que en mis recuerdos yo me acuerdo que muy pequeña agarraba la máquina de coser. Se los voy contando por partes porque aunque uno hace el ejercicio de escribir y todo esto está escrito en el blog, por supuesto que vienen recuerdos a uno que ni se acuerdan, ¿no? O anécdotas que te cuentan, ¿no? Por supuesto que cuando eso sucedió yo no tenía más que 6, 7 años y por supuesto la máquina, como toda máquina de coser, Singer, en esa época era más Singer, por supuesto que mi mamá no me permitía, estaba bajo su vigilancia. Y esa vigilancia estaba condicionada a su tiempo. Las mamás siempre han estado muy ocupadas. Sin embargo, ella trataba de poner un tiempecito y bien. Bueno, esto fue creciendo. Definitivamente fue exponencial. Y seguro mientras yo estoy contando esta historia, habrá muchas personas, muchas chicas de mi edad y más chicas,
que habrán tenido experiencias muy similares, ¿no? Generalmente las personas que comenzamos con la costura o con cualquier oficio, comenzamos porque un familiar nos tiene ahí, cosa que es de las cosas que se han perdido mucho y yo promuevo de que lo sigan haciendo porque le cambias la vida a las personas, le das una orientación. En fin, en el kinder hacía proyectos textiles, en la primaria hacía proyectos textiles, por supuesto no faltaba la maestra que decía eso lo hizo la mamá, eso no lo pudo haber hecho ella. Así que mi mamá tuvo que llevar las pruebas. ¿Y las pruebas cuáles fueron? Las pruebas eran hilo, aguja, tela y actitud. Y la prueba en físico. Entonces, hasta el sol de hoy la gente quiere que yo les dé pruebas. Es algo que te marca en la vida porque te dicen, me ha marcado a mí en la vida porque me dicen, eso no lo pudiste haber hecho tú. Pero bueno, eso no es lo relevante. Lo relevante es que uno continúa en esta ruta porque algo te dice, esto me llena, esto me gusta, esto me da paz y me genera eso muy especial que los artistas, los creativos dicen, es que esto no sé, es parte de mí. Y así fue, terminó siendo parte de mí. En el blog que tengo de Hildegard La Torraca, pueden ver un poco más de detalles de esta historia. No me quiero detener en esto porque no es el fin. El fin es que todo esto me llevó a la época de que ya tenías que decidir una carrera. Por supuesto, ya tenía un trecho largo de decisiones que eran, ya le había hecho vestidos a mi hermana, ropa a mi papá, mi mamá me había metido en cuanto curso podía, que se podía, porque en esa época no habían los cursos como los hay hoy día. Y por supuesto la gente no compartía el conocimiento de los oficios, sobre todo los oficios, ¿no? Apenas te metían en ballet, te metían en arte y ya, ¿no? Lo demás era mi insistencia. Y por supuesto no siempre está la historia de una camisa de papá que la deshaces y la conviertes en una prenda, siempre transformas. Mi inquietud era tan grande que mi mamá a veces se asustaba con la ropa que había, no la vaya a cortar, no la vaya a transformar. Y bueno, para mí eso era muy natural, darle personalidad a la ropa que ya me había comprado, pues. Y habían prendas que yo decía, te prometo que no las voy a tocar, me las voy a poner así tal cual. Les hice los vestidos de graduación a mis compañeras de estudios. Mi primer vestido de noche lo hice para una fiesta de 15 años de una amiga. Le hice los trajes de 15 años, no los de 15 años, sí los de graduación a mi hermana, a algunas de sus amigas. Y bueno, era obvio que iba a estudiar diseño de modas. Así que estudié en una universidad privada en Caracas. Primero estudié en una que estaba en Las Mercedes. No me era muy exigente y muy buena, pero yo quería algo más teórico práctico, ¿no? Más de agarrar las telas. Esto era más dibujo. Entonces me cambié de universidad, estudié en el Monseñor de Talavera, en la Florida, y por supuesto que ahí comenzó
mi recorrido un poco más serio en el tema de la moda. Aquí es un detalle importante porque generalmente el diseño de modas está asociado a la alta costura y por supuesto sí. Hoy día, después de tantos años, ya la moda se ha convertido, sobre todo en las carreras universitarias, lo que tú quieres, la parte técnica, la parte artística, la parte más de sastrería, más de alta costura. Afortunadamente a mí me tocó un periodo de tiempo en que las universidades tenían que concentrarse en todo y pues ellos trataron en lo que podían concentrarse en todo, por lo que ahí estudié también sastrería, no nada más alta costura, y sí hacía mucho hincapié en la parte creativa y la relación de la moda con el arte. No tengo ni idea cómo será hoy día ahí. Bueno, aquí estoy tratando de hacer el recorrido histórico para que me conozcan, ¿sí? ¿Cómo pasé de esto a otras cosas más que llegué a hacer, a los proyectos? Cuando terminé la carrera, por supuesto que había que hacer el servicio social. Y en el servicio social, pues no me quedó de otra que los canales de televisión. Toqué puertas en el Teresa Carreño. Y en el Teresa Carreño fue fabuloso. Yo llegué en un momento clave porque iban a hacer el cascanueces. Entonces, para la gente de sastrería, me comentó la señora de sastrería que obviamente había llegado como un ángel. Y yo dije, wow, pues qué maravilla, ¿no? Me quedé 3 meses viendo toda la parte de vestuario del yo creo que fue el primer cascanueces que se hizo en el Teresa Carreño. Y conocí todo, conocí la gente, conocí el trabajo, aprendí muchísimo, me quería quedar ahí, pero hay algo en el fondo de mi corazón decía, tienes otras cosas que aprender. Entonces, pues obviamente no había espacio para mí, pero algo me lo decía, yo ya lo sabía. De ahí, con esa experiencia, yo pasé al área de, ¿cómo se llama? De Venevisión. Toqué puerta en Venevisión y hice un trabajo también con el área de niños de Venevisión. Y hice ahí una suplencia con la gente de el Club de los Tigritos. Muy corta, creo que no tuve ni 1 mes y medio ahí. Entonces fue una suplencia. Y realmente, bueno, ese era mi servicio social, mis pasantías ahí en Venevisión. También me la pasé muy a gusto en el canal de la colina, le decía. Me la pasé muy a gusto en el área de vestuario. Y descubrí, por supuesto, que la televisión no tenía absolutamente nada que ver con el arte. Sí, el mundo de la televisión desde adentro es otro. Algunas cosas me gustaron y otras cosas definitivamente no me gustan. Aún así, saliendo de la carrera, ya graduada, no me quedaba de otra que tocar puerta con un diseñador como Ángel Sánchez, que ya estaba copado, o en otro canal de televisión. Y el otro canal de televisión era Radio Caracas Televisión, ¿sí? Entonces ahí en vestuario, por supuesto que también aprendí muchísimo. Me gustaba mucho más el ambiente, pero también, como toda persona que está tratando de madurar y comprender un poco el medio, entendí las relaciones de poder, las fui entendiendo. Entonces, no tenía nada que ver con mi talento, tenía más que ver con el ambiente corporativo de trabajo.
Así que definitivamente me salí, puse mi renuncia, pero el poco tiempo que estuve ahí fue maravilloso. Definió el futuro de mis siguientes años. Por lo que esto también es un mensaje para hacerles entender a la gente que va en estos procesos y en estos caminos que no siempre es aprender a desarrollarte técnicamente en algo, sino también en las relaciones de trabajo. Así que todo suma, todo suma. Por supuesto que Radio Caracas Televisión a mí me había hecho entender que no me podía quedar como diseñadora de modas, que tenía que aprender otras cosas más, gracias a un personaje clave en este aprender. Me dijo, no, pues bríncale otro proceso más. En ese inter en que decidía otra carrera, o era arte o era antropología, el tema de la cultura para mí me atrapó. Así que yo descarté el arte como algo para mí que yo pueda hacer en otro momento de mi vida, de manera experimental, pero la parte teórica y práctica de la antropología pues era básico en una universidad. Así que volví a hacer mi examen de la universidad para entrar en antropología, y entré en la Universidad Central de Venezuela. En ese inter que entré, pues también me metí en otros diplomados y aprendí de producción y de el área de cine. También hice un pequeño trabajo en una colaboración, y bueno, eso también fue otra fase de mi vida, pero definitivamente todo iba a que tenía que seguir estudiando. Y bueno, como verán, los estudios para mí siempre fueron importantes. Así que no es esto coincidió con un problema social, económico social que hubo en Venezuela. Yo no me sentía a gusto. Yo decía, esto no puede ser así, la vida no puede ser esto, ya te gradúas y ya. Así que yo busqué salida para otros países y bueno, la vida me llevó a México, donde estoy ahora. No tuve que comenzar la carrera de cero porque allá eran 5 años, pero el programa de estudio es completamente diferente al programa de aquí de la ENA, de la carrera de antropología, y es más, es tan diferente que aquí ya se dividen las carreras desde un principio, y así que seguí filtrando mi gusto de la antropología a nivel social, y había una carrera que se llamaba etnología, donde hacen mucho trabajo de etnografía, donde la base es la etnografía, y eso me atrapó. Pasé mi examen y seguí mis estudios en etnología, que es antropología. Bueno, y esto iba a ser una pequeña introducción, pero no lo podemos descartar para entender por qué yo terminé haciendo liquiliquis. Y porque a pesar de todo puedo seguir haciendo otras cosas más, ¿sabes? Y en este recorrido, estando fuera de mi país, por supuesto, como todos los migrantes, que se van porque realmente quieren seguir aprendiendo otras cosas en otros países porque en sus países no lo hay, por supuesto que lo que hice fue aprender en México cómo aman su compendio cultural material. Entonces yo me enamoré completamente de esa forma de amar la cultura, ¿no? Ese rescate material.
Y desde que yo entré en la carrera, que ya sabían que yo era diseñadora de modas, que me gustaba la moda, que me gustaban las prendas, y bueno, no era difícil para mis compañeros y para mis profesores incluirme siempre en proyectos textiles y proyectos de alfarería. Lo que pasa es que yo venía con una concepción textil muy diferente a cómo se da aquí. Aquí se da más en los detalles, era lo que yo había aprendido. Yo no lo había entendido. Y yo fui como que dándole el giro. Bueno, somos latinos, pero somos completamente diferentes. Yo necesito aprender más de esto. Ya terminando la carrera, por supuesto que mi proyecto de trabajo final, de tesis, ya teniendo una experiencia en algunos otros lugares, en haber dado clases, incluso de historia de la moda. No soy fan de la historia de la moda, me encanta como para estudiar en patrones sociales, pero no soy fan de los detalles de la moda. Por eso rara vez me van a ver a mí haciendo trajes que tengan que ver con la historia, ¿no? Y con exactamente como se hacía en 1700, ¿no? Porque yo soy sumamente, yo le pongo algo de mí, sumamente creativa en ese aspecto. Respeto mucho la gente que estudia, que se ha dedicado únicamente a estas partes de la historia de la moda. Pero en fin. Bueno, tuve que hacer mi trabajo de un proyecto de un grupo étnico que está en Oaxaca, son los zapotecos. Es un grupo étnico prácticamente élite, yo les digo élite, ¿no? De México. Todos los grupos étnicos de México son espectaculares. Es increíble el acervo que hay material y es increíble como todavía son culturas completamente vivas, y yo hice eso, yo hice un trabajo que tenía que ver con las tendencias de moda, con la función social y la función básica, y todas las tendencias de moda que sí las hay dentro de los grupos étnicos, ¿no? Y mi trabajo está, por supuesto, en Google, lo pueden leer, lo pueden citar si quieren también, lo pueden criticar también, por supuesto. Ya son muchos años y ya son muchas cosas que hay que ver nuevas. Pero bueno, a mí me tocó Juchitán, y gracias a una amiga tuve el acercamiento en ese momento a Juchitán, y tuve esa apertura para hablar con mucha gente de los trajes, y las diferencias étnicas, las diferencias que se estaban viendo entre Juchitán y Tehuantepec, pues, que siempre habíamos hablado de el traje típico de la zona de Tehuantepec, ¿no? De los zapotecos, pero resulta ser que pues sí habían diferencias, y las diferencias estaban vivas, se estaban dando en el momento. O sea, yo estaba en un momento en que esas diferencias se estaban dando. Eso es un tesoro. Eso es un tesoro registrarlo. Justamente ahí estuve yo, y estoy muy agradecida por haber podido hacer registros de cosas que en el momento se estaban dando. Bueno, cuando yo terminé esa tesis me costó mucho terminarla porque, bueno, la vida no es un continuo. La vida profesional está relacionada con tu vida emocional, y si tu vida emocional se desvía un poquito, pues tu vida laboral pues también se va a ver afectada, ¿no? Por lo que yo tuve en ese momento que regresar a Venezuela, y obviamente terminarla
Costó mucho, pero lo logré. Sin embargo, cuando ya yo estaba en Venezuela y eso, yo quería seguir trabajando en la ropa y me involucré mucho más en los proyectos infantiles de mi hijo, de la escuela de mi hijo, del kinder. La directora del colegio, que le encantaba el arte, los espectáculos, le sigue gustando y lo sigue apoyando. Obviamente, es increíble cómo detectó el talento porque, y me incluyó en los proyectos y en los espectáculos. Esas personas que Dios te pone en tu vida, uno está muy agradecido porque esas personas que son instrumentos de Dios y que están atentos, dicen, vamos a incluirla. Entonces yo empecé haciendo ahí trajes de espectáculos, porque era lo que sabía hacer, lo que no exigía tanto a nivel técnico, porque no exige tanto el nivel técnico, pero te explayas en la creatividad. Así que yo me explayé y en uno de esos tantos eventos que se hizo, hubo por ahí en uno de esos tantos eventos que hubo en el kinder de mi hijo y que tuvimos que hacer de manera tan grandiosa, estaba una celebración, un aniversario de Serenata Guayanesa. Y me invitaron, me dijeron, ¿por qué no haces tú los liquiliquis? ¿No? Liquiliquis, ¿no? Caramba, son blancos, yo decía, yo analizaba, son blancos, son tantos niños, es una tela blanca, se ensucia. En fin, yo dije, bueno, sí, dale. No, pero también haces las de niña. Ah, ok, bueno, listo. Entonces, de ahí para adelante todo es historia. Yo me di cuenta, yo dije, bueno, pero estos liquiliquis también se pueden ofrecer en línea. Yo tengo que sacarle provecho a todo esto. A ver, ¿qué puedo hacer? Tengo una máquina, tengo una computadora, ¿cómo lo hago si no puedo tener un stock? Pensé en un stock, pero yo dije, no es por aquí. El futuro no es tener un stock, esto no está bien. Entonces, como siempre he tenido mente vanguardista, siempre esa mente de ir adelante, qué es lo que hay adelante, y acomodarme con lo que hay en el presente. Entonces hice un anuncio en Mercado Libre y pues alguien me compró un traje. Yo lo hice, compré la tela, la mandé, lo hice muy rápido porque era infantil. Y bueno, mi mamá cuando vio, mira, me pagaron, pero no has hecho el traje. Pues es que es otro método. Lo que quiero hacer hincapié ahora es que justamente eso es de lo que quiero hablarles. Es otro método, es otro sistema de creencias, ¿sí? Es otra forma de hacer las cosas, es arrancar de cero y volver a replantearte. Eso es lo que me salvó a mí, que estuve abierta a ver las cosas de otra manera y no como los especialistas están acostumbrados a verlo. Y como uno está con esa mente abierta, ya los especialistas, mamá, papá, los profesionales, los que lo han hecho tantos años, igual, los que marcan la pauta, empiezas a ver y orientarte hacia otro lado. Y ya eso es lo que hacen y te empiezan a hacer ruido, pero hasta un momento hasta, ya. Entonces empecé a ofrecer los trajes sin hacer, solamente eran los trajes, tomaba foto de cada traje, imagínense, yo tomaba la foto de cada traje que ya hacía
Y por supuesto que tenía ya un principio, ¿no? En la página de Mercado Libre lo que ofrecí fue los trajes de la foto que ya había hecho para el espectáculo. Y así era una cadena, ¿no? Una cadena de fotos se fueron acumulando porque en este caminar la gente te retorna el agradecimiento con gracias o con una foto, cosa que yo no pedí, pero así se dio. Entonces, por supuesto que fui acumulando y me tocó de nuevo regresar a México. Entonces, después de yo estar 5 años en Venezuela, regresé nuevamente a México, arranqué de cero porque ni siquiera tenía una máquina. Una amiga en ese momento me regaló una máquina de coser y yo volví a hacer lo mismo. Yo dije, a ver, voy a, voy a anunciar esto en Mercado Libre, en una de estas plataformas, ¿no? Ay, voy a hacer una página. Por supuesto que no tenía cómo financiar eso, así que abrí un blog, que es el mismo blog que está hasta ahorita. Y aunque, chequen bien esto, cuando estás en México, te das cuenta que no es nada más un país que se alimenta unos con otros acá, que consumen unos con otros, sino que realmente es una plataforma internacional, ¿sí? Por lo que yo empecé a tener pedidos de Estados Unidos y después de España y después de Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, otros países como Colombia, Chile, y me estaba pasando lo que en Venezuela no me podía pasar, porque las paqueterías ya tenían muchos problemas en Venezuela para los envíos, y las telas también tenían un tema de problemas de precio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Venezuela? Que yo ofrecía un precio de a costo de la tela y cuando iba a comprar la tela había subido. Ok, vuelvo a subirle el precio al liqui, pasa lo mismo. Entonces ya ese sistema que yo había aprendido no funcionaba porque el material, por supuesto que subía también. Día a día, era diario. Eso no pasaba en México. En México descubrí otros materiales, probé con otros materiales como el algodón eh, y el lino. Y por supuesto que me casé con el lino. No hubo manera de cambiar y hacerlo con otras telas. El mío, emblema, se fue haciendo mi traje emblema, el liquiliquis tradicional de lino. Es increíble cómo poco a poco fue solo tomando. Parecía que el propio producto, no me gusta decirle producto porque es muy mercantil, pero el propio Licky fue tomando imagen sola. Ella ya sabía a dónde iba. Ahora, ¿qué pasó 12 años después? Se fue construyendo la página, se fue construyendo Instagram, los clientes fueron mandando fotos y yo hice esto de manera orgánica, siempre. Ahora me preguntará la gente, ¿por qué no lo invertiste aquí, y no lo invertiste allá, y no lo invertiste acá? Y les voy a responder por qué. Y esta es la parte que la gente no sabe de los emprendimientos. Los emprendimientos no es que uno no quiera escuchar a los teóricos, a los especialistas en negocios, a los inversionistas. No, los emprendimientos generalmente nacen, que tienen otra manera de moverse,
generalmente nacen porque es la vaca que le da de comer a todos. Y esa vaca nunca se agota, nunca se cansa. Da más y más y más. Y por supuesto, como digo yo, Dios provee. Siempre Dios provee. Y la página se fue haciendo, la página de Instagram se fue haciendo de manera orgánica, ¿sí? Las personas me mandaban la foto y yo, por supuesto, las compartía. La página de Facebook también. Entonces, aquí lo importante de cómo fue el desarrollo de redes sociales, cómo colaboró con tantos emprendimientos de manera orgánica. No es lo mismo ahora. Ya hay un trecho. Entonces, la manera ahora puede ser un poquito, tienes muchas más herramientas, ¿no? Pero generalmente un inversionista no te va a apoyar en un emprendimiento que ve que no se parece a un negocio corporativo, ¿no? Entonces, tenemos una brecha muy, muy larga. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este video? Básicamente el video no es para explicarle a los clientes mi historia de vida, no. Este video es más que todo para las personas que quieren emprender y que no ven la manera de cuándo, cómo, a qué hora, qué curso hago, qué diplomado hago. No hagas ninguno todavía. Arranca. Eso es lo que tienes que hacer. Arranca con lo que tienes. La gente siempre está esperando al momento perfecto para hacer las cosas. No, el momento perfecto es ahora, con lo que hay. ¿Sí? Y por eso hice este video, porque eso es parte del programa, el proyecto que tengo para el programa de estudio de la mentoría y para apoyar a otras artesanas o otras personas de cualquier edad. Porque aquí es importante entender que yo comencé de niña. No esperes a que sea un adulto para emprender. Los niños pueden emprender. Yo empecé a emprender de niña, mis proyectos textiles. Parte importante, ¿cómo terminé yo siendo los liquiliquis de caballero? Que era para mí lo más complicado, porque la sastrería siempre nos ha dibujado o mentalizado que es complicada, porque es detallista, bla, 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 bla. Yo empecé a decir, no, a ver, si él puede, yo puedo. Punto. Así que yo comencé con los de niño, porque ya traía la experiencia de los niños, del tema de hacerle vestuarios a los niños. Seguí con las damas. Había hecho ropa de mujer toda mi vida, así que no vi complicado hacerlo para damas. Y luego toqué un punto importante, que eran los hombres, ¿no? Y dije, bueno, esto es otra manera de ver las cosas, así que lo voy a hacer. No, y yo comencé con la puerta grande, porque comencé con los novios y los liquiliquis en Venezuela. Y no había mucha tela con la cual decir, bueno, voy a hacer un traje así. Entonces, aquí el detalle es que cuando uno va a hacer ropa tradicional, yo muy inspirada de la riqueza material de la cultura textil mexicana, me di cuenta que pues uno tiene que buscar las raíces, en qué momento se desvió esto,
¿no? ¿En qué momento lo subieron de categoría? ¿En qué momento surgió tales detalles? Ya ni siquiera quién lo hizo, sino en qué momento y por qué circunstancia. Ya ni siquiera quién fue el autor, porque muchas veces esto todo es anonimato. Y el otro punto que quería tocar es que cuando vemos cómo va este recorrido de forma orgánica, quiero comentarles que mi prioridad en 12 años fue la educación y ser presente, mamá presente. Entonces, por supuesto que yo tenía que optimizar muchos tiempos para ver una meta, ¿no? Y a veces esas metas yo las tenía en 3 años, logro tal cosa, y esos 3 años fueron 6, fueron 7. Eso no es importante. Lo que tienes que enfocarte es que en la meta. No importa cuando llegue. Bueno, se pospone. Porque solo uno sabe por qué se pospone. Solo uno entiende el proceso. Entonces, aquí es importante entender que muchas veces los clientes te piden cosas que tú ya no estás dispuesta a hacer porque cuando me hace que pero hágalo de gabardina de poliéster. No, ya no. Ya pasé por ese proceso. Y si no le gusta, no se lo dices al cliente. No le dices, búsquese otro sastre, ¿no? Sino que ya no hay cosas. Ya hay cosas a lo largo de tu experiencia que no son negociables. No todo es como nos enseñaron nuestros padres que siempre decían, al cliente lo que pida. No, fíjense que no, ya las épocas han cambiado y no es al cliente lo que pida, es lo que te puedo sugerir esto, este es el emblema de mi firma, no es que no te lo quiera hacer, pero pues si no, pues váyase con otro sastre, ¿no? Y uno tiene que entender que hay cosas que no son negociables. Ya hay cosas que no son negociables cuando tú tienes una trayectoria. Porque ya pasaste por ahí, ya lidiaste. El cliente a veces no está contento, pero es que no está contento con nada, simplemente el problema no eres tú, el problema no es lo que tú le estás ofreciendo, sino que simplemente el problema es él. Entonces, no tomarse a pecho a veces el tema de que todos tienen que estar satisfechos al 100%. No, eso no es así. No somos máquinas, no somos robots, no somos inteligencia artificial, somos seres humanos que todos los días estamos aprendiendo algo, todos los días estamos dispuestos a aprender algo. Y bueno, pues hay un día que las cosas a veces no salen como tú quieres que salgan. Y así es la vida. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Entonces, la manipulación que a veces hacen los clientes no es viable. No es viable, no es sano y no construye. Entonces, quédate con los clientes que vas a construir, así como esta página de Instagram de tantas fotos hermosas que realmente la han construido son ellos, no yo. Entonces yo lo que hice fue subirlas y eso es lo que queda. Al fin de cuentas eso es lo que tiene que quedar para uno hacer un corte y decir, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Bueno, pues entre ahora que sigue, pues sigue el que uno se atreva a hacer otras cosas como esta, aunque esté muy mal hecho. Lo importante es el contenido, siempre, ¿sí? Se perdona cuando lo haces por primera vez. Cuando ya llevas como 100 es cuando ya dices, a ver, ¿esto es para mí o no es para mí?
Me estoy equivocando en tantas cosas, lo importante es el contenido. Aquí lo importante es el contenido. Yo traté de transmitir a los demás, a esta comunidad que quiero hacer, es que hay que seguir adelante y ayudarnos mutuamente y no seguir posponiendo, porque hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Así que yo estoy dispuesta aquí a colaborar con, sobre todo, personas como yo, que son mamás, que querían ser mamás presentes. En algún momento les contaré también sobre esa historia. Y que parece que todo te dice, no, ponte a trabajar, búscate un empleo. Entonces dice, no, no, porque así no funciona esto, y no era mi proyecto de vida. Entonces yo estoy muy contenta de tener un producto, una historia, y poder compartirla con todos ustedes. No olviden suscribirse para que les llegue otra historia más de todo esto que estamos haciendo y lo que viene, ¿sí? Bueno, un abrazo para todos y pues estoy muy contenta de que hayan podido llegar hasta el final. Gracias.